Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en el mundo de habla hispana. Quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Bien, en esta oportunidad no hay invitado, a diferencia de los episodios anteriores. En esta oportunidad estaré solo porque voy a hablar sobre los 6 políticos que más me han pedido que analice durante el año 2023. Así que, antes de iniciar este análisis que he preparado, la invitación es por supuesto a que se suscriban a este canal de YouTube, que por cierto ya somos más de 1000 suscriptores, los cuales les agradezco por su confianza y, como siempre digo, por permitirme enseñarles el maravilloso mundo del lenguaje corporal. Activen las notificaciones y por supuesto me sigan a través de las redes sociales @VictorCanelo por Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y también @Instituto No Verbal, que también lo pueden encontrar a través de Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto YouTube, en donde se da a conocer este podcast. Y también quiero agradecerle a las personas que nos escuchan a través de Apple Podcast y Spotify. Ahora bien, vamos a hablar sobre los 5 personajes de la política que más me han pedido que analice durante el año 2023. Quiero dejar claro que aquí no tomo en cuenta ideologías políticas, no hay ningún tipo de favoritismo, sino que simplemente a través de las redes sociales muchas personas me han pedido análisis, por ejemplo, de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Algo que hay que tomar en cuenta al momento de hacer este análisis o todos los análisis del lenguaje corporal es que he recopilado fragmentos de momentos que han vivido estos políticos, no necesariamente durante el año 2023, pero son momentos que creo que nos pueden dar mucha información en cuanto al lenguaje corporal, y dejando claro que estamos analizando el lenguaje corporal de esa persona en el momento. No significa que si una persona hace un gesto de cierre, en este caso un político, quiere decir que esa persona se encuentra cerrada a la interacción y a todas las interacciones. No, simplemente en ese preciso momento. Así que comenzamos con, en este caso, el político número 1, Luis Ignacio Lula da Silva. En esta oportunidad les comento un poco el contexto. Luis Ignacio Lula da Silva estaba saludando a una ministra de España. Y en este caso esta ministra pues tenía un lenguaje corporal algo invasivo, y así lo percibió el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Así que vamos a ver este primer video. Bien, aquí vemos cómo algo primero que hay que destacar: cuando vemos estas pequeñas palmaditas en la espalda que está haciendo Luis Ignacio Lula da Silva, esto es una señal de que ya estamos o ya no queremos establecer más contacto físico con esta persona. Si ustedes en alguna oportunidad sienten esas pequeñas palmaditas, entonces es un indicio que les podría decir que esa persona ya no quiere tener más contacto físico con ustedes. Bien sea porque esa persona no les sienta bien su presencia, o simplemente porque son personas que no les gusta establecer contacto físico, que esto es algo que también puede ocurrir. En distintas oportunidades me he topado con personas que me dicen: esta persona me cae bien, pero no soy una persona que les guste estar dando abrazos o no le gusta interactuar a una manera cercana. Y en este caso vemos cómo Luis Ignacio Lula da Silva, al momento de abrazar a esta ministra de España, comienza a darle estas pequeñas palmaditas en la espalda. Si seguimos avanzando con el video, vemos cómo ella hace un toque en su cara, y esto es algo que no recomiendo, solamente lo recomiendo si existe realmente muchísima afinidad con la persona con la que conversamos, porque nuestro rostro es una de esas zonas más vulnerables. Y una señal o una reacción que en esta oportunidad hace el mandatario brasileño es que inmediatamente busca sostener su mano para de esta manera frenar el contacto físico que está haciendo en esta oportunidad la ministra de España. Entonces, si comenzamos a tomar en cuenta todas las señales que está presentando en esta oportunidad el mandatario brasileño,
está dando esas pequeñas palmaditas al momento del abrazo, es una señal de no querer establecer más contacto físico. Y por otra parte, al momento de recibir ese toque en la cara, inmediatamente toca su mano, otra señal de querer frenar el contacto físico con esta mujer, o en este caso esta ministra de España. Si seguimos avanzando, vemos cómo se continúa la interacción y ella en esta oportunidad con su cuello o con su cabeza se inclina hacia donde está el mandatario brasileño. Esto es una señal también de invadir el espacio personal de las personas. Que aclaro, no hay gestos que sean buenos ni hay gestos que sean malos. Hay gestos que son funcionales o disfuncionales. Sin embargo, lo erróneo sería que una vez la persona comience a percibir esa incomodidad que siente, nuestro interlocutor continúe avanzando en ese contacto físico. Y aquí vemos cómo como Luis Ignacio Lula da Silva la agarra del brazo en un gesto de querer marcar la distancia, que puede ser una recomendación que comparto con ustedes. Si la persona constantemente se acerca a ustedes y ustedes no se sienten cómodos con la presencia de esta persona, una manera de alejarla es tomándola por donde está tomando en esta oportunidad Luis Ignacio Lula da Silva a esta ministra de España. Seguimos avanzando, continúa este saludo y bueno, así concluye esta interacción. Solamente dura 17 segundos este video y vemos cómo nuestro cuerpo siempre revela señales a través del lenguaje corporal, y esto es algo que presentamos casi todas las personas, tomando en cuenta, por supuesto, el contexto, la cultura y el lenguaje basal. Pero como gestos de rechazo o gestos de desinterés, muchos de nosotros podríamos actuar como ha actuado en esta ocasión Luis Ignacio Lula da Silva. Avanzamos entonces con el siguiente video. Coloco el contexto de este video. Vamos a ver a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y en esta oportunidad él estaba por dar un discurso en la Organización de Naciones Unidas. Muchas personas afirman que en ese momento de él dar esa ponencia estaban regresando de un receso y es por eso que las personas se estaban yendo. Bien, no voy a profundizar tanto en este tema porque hay algunas personas que pueden decir que realmente estaban desinteresados en las palabras que iba a dar el mandatario. Lo que nos importa en este caso es el lenguaje corporal. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el lenguaje corporal de Gustavo Petro? Bien sea porque las personas estaban regresando de receso o porque las personas se estaban yendo, realmente Gustavo Petro hizo dos gestos que quiero compartir con ustedes, que estoy seguro que a partir de ahora ustedes no podrán dejar de ver y que puede servirles al momento de prestar atención en cualquiera de sus interacciones, porque recordemos, son gestos que normalmente suelen aparecer en nuestro día a día. Bien, en esta oportunidad vemos que Gustavo Petro comienza a ver a las personas retirarse o ingresar. Como dije, no estamos muy conscientes de esto, pero vemos cómo él hace este gesto con su barbilla, y esto se conoce como acariciar la comisura de los labios hacia abajo. Cuando nosotros hacemos este gesto, acariciar la comisura de los labios hacia abajo, hago hincapié nuevamente en citar este nombre para las personas que nos están escuchando por Apple Podcast y también por Spotify. Cuando las personas con la yema de sus dedos llevan la comisura o estiran la comisura de sus labios hacia abajo, esto quiere decir que es un gesto negativo. Tengo una evaluación negativa sobre lo que pienso, sobre lo que escucho o sobre quién estoy o sobre la persona con la que estoy hablando. Y en este caso podemos ver cómo él hace ese gesto y nos permite deducir que existen altas probabilidades que él tenga una evaluación negativa sobre esta situación, bien sea que considere una falta de respeto, que las personas no le estén prestando atención, y
y bueno, cualquier otro motivo. Lo cierto es que el lenguaje corporal sirve para determinar qué emoción siente la persona en el momento. Ahora bien, no podemos saber cuáles son las causas que originan que la persona se sienta así. Pero en términos generales, en esa oportunidad, Gustavo Petro tiene una evaluación negativa sobre eso que está viviendo en ese preciso momento. Ahora, si continuamos avanzando, vemos cómo Gustavo Petro hace uso de los gestos adaptadores o gestos manipuladores, que son los gestos que aparecen cuando nosotros normalmente estamos viviendo algún tipo de negatividad o algún tipo de estrés. Y esto, ¿cómo lo vemos en Gustavo Petro? Por la manera en que veía o como tocaba constantemente las hojas de su discurso. Muchas personas me pueden decir: Víctor, pero quizás estaba repasando y estaba terminando de leer sus palabras antes de iniciar su discurso, estaba terminando de leer su guión. Sin embargo, vemos cómo él mueve algún objeto que tiene al lado de estas hojas y en este caso no tiene ningún tipo de sentido que las haya movido. Ya son 3 gestos que normalmente están vinculados a algún tipo de negatividad. Comisura de los labios hacia abajo, toca constantemente las hojas y por último mueve algún objeto que tiene a su alrededor. Esto también se conoce como anclajes y es cuando la persona trata de drenar de alguna manera la negatividad que está presentando. Incluso algunos políticos lo hacen de manera consciente para evitar los gestos adaptadores o manipuladores. Sin embargo, ya llega un momento en donde nuestro cuerpo no puede ser o no podemos controlar al 100% toda nuestra gestualidad. En este caso, pues vemos como Gustavo Petro tiene una evaluación negativa por lo que está viviendo y trata de drenar esa negatividad tocando esos objetos que está a su alrededor, como lo puede ser la hoja o los papeles que tenía en la mano y también el otro objeto que no se logra apreciar muy bien qué es. Pero bueno, así concluimos el análisis con Gustavo Petro. Avanzamos con otro de los políticos que tenemos preparado para ustedes y es uno de los políticos por los que más me han preguntado y no es para menos, y es el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, un político que ha cambiado totalmente los esquemas de la política no solamente argentina, sino también de la política a nivel regional, un discurso totalmente distinto a lo que hemos visto con personas como por ejemplo Alberto Fernández, Mauricio Macri, de una gestualidad podría decirse más conservadora y con un discurso verbal muchísimo más conservador. Ahora bien, Javier Milei ha cambiado totalmente este esquema y ha sido un poco más radical al momento de dar su discurso. Sin embargo, si nosotros vemos las entrevistas que ha brindado o que brindó Javier Milei antes de ser o de llegar al momento final de las elecciones, él ha moderado muchísimo o moderó muchísimo la manera en cómo él se expresaba, porque bueno, tenía una verbalidad, podría decirse, bastante agresiva. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar en esta oportunidad? Cuando Javier Milei resulta ganador de las elecciones y él al finalizar ya su discurso final le dice unas palabras al gobierno saliente y es un gesto que tienen que prestar mucha atención si lo ven en sus interlocutores. Es un gesto que llamó muchísimo la atención. Aquí vemos cómo él hace referencia a que el gobierno saliente por favor deje toda la mesa servida, en el sentido que haga lo más fácil posible la transición y al final observamos cómo él baja su cuello pero mantiene la mirada. Esto se conoce como la mirada del acecho. Si nos vamos al mundo animal, por ejemplo, se ha estudiado mucho a través de la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, pero también el comportamiento animal. Hay ciertas similitudes que nosotros compartimos con los animales. En el caso de los felinos, los tigres
o los gatos, por ejemplo, ellos al momento de atacar, ellos primero bajan la mirada, bajan el cuello, y posteriormente establecen contacto visual. Y eso es una mirada que hacemos cuando estamos preparados para atacar. En este caso, Javier Milei también lo hace, pero no necesariamente tiene que ser un ataque físico. También puede ser que yo me encuentro preparado para atacar verbalmente o para defender mis ideas. También puedo presentar este gesto. Y en este caso, Javier Milei lo hace de una manera bastante notoria. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán si lo hace de forma consciente o de forma inconsciente. La verdad es que esto es algo que yo me atrevería a decir que lo hace totalmente inconsciente, porque los mejores políticos pueden controlar hasta 2 minutos su lenguaje corporal. Posteriormente, pasado ese tiempo, es muy difícil que la persona comience a tener una gestualidad 100% controlada. Y en este caso, Javier Milei, con ese gesto lo que dice es que está preparado para defender su punto de vista, está preparado para defender sus ideales, bien sea desde el punto de vista verbal o también desde el punto de vista físico, porque recordemos que estos gestos no necesariamente quieren decir que estoy preparado para agredir a alguien físicamente, pero también puede ser una señal. Una recomendación: si vemos estos gestos o si vemos este gesto en la persona con la que estamos hablando, lo mejor es que cambiemos el tema de conversación o nos preparemos para una posible disputa, bien sea verbal o una disputa física. Así que este es el gesto que en esta oportunidad quise recopilar de Javier Milei, nuevo presidente de Argentina. Otro de los presidentes que más me han preguntado y que siempre ha estado en la palestra pública es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En esta oportunidad he recopilado un video en donde él da una declaración posterior a la sublevación de un grupo de militares en contra de su gobierno. Y aquí vemos cómo nosotros podemos tener a los mejores asesores en cuanto al lenguaje corporal, porque lógicamente todos los políticos tienen un asesor de lenguaje corporal. Y si yo siento algún tipo de nerviosismo, mi cuerpo de alguna manera lo necesita manifestar. Y en este caso, en ese momento que el mandatario ruso emitió esa declaración, su cuerpo nos daba señales de que realmente se sentía nervioso por toda esa situación. Aquí vemos cómo él está, pronunciando las palabras de su discurso, y vemos cómo constantemente existe un balanceo durante toda esta declaración. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese constante balanceo? Que la persona se siente desestabilizada desde un punto de vista mental. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona en ese momento puede sentir miedo. Es importante tomar en cuenta el contexto, porque si yo veo el gesto del balanceo, puede significar muchas cosas dependiendo de la circunstancia en la que se está dando esta interacción. Si yo tengo que emitir una declaración porque me están acusando de mentir y yo comienzo a presentar ese tambaleo, existen dos opciones. Una es que me encuentro nervioso y probablemente pueda hacer ese tambaleo constante, o dos, porque realmente lo que estoy diciendo no es cierto y la mentira que estoy pronunciando me desestabiliza. Pero en el caso del mandatario ruso no está asociado a ninguna de estas situaciones, sino que está asociado a un nerviosismo. Me siento vulnerable y me siento desestabilizado. Y si yo me encuentro desestabilizado desde un punto de vista mental, mi cuerpo de alguna manera buscará manifestarlo y puede darse a través de este tambaleo. Sin embargo, algo que vemos es que constantemente mantiene su mirada o se conoce como la expresión de la ira. Y esto, hablando nuevamente desde el punto de vista animal, nosotros compartimos ciertos rasgos, o las emociones son universales tanto en los animales, por ejemplo en los chimpancés, en los monos, también expresan estas gestualidades al momento de vivirlas. Si un chimpancé, si un mono siente rabia, va a hacer estas expresiones que está haciendo en esta oportunidad el mandatario ruso, y que también pueden presentar algunos de ustedes y que seguramente han presentado en alguna oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que podríamos determinar?
que él ciertamente se encontraba en ese momento nervioso, pero también se sentía molesto. Y recordemos que el ser humano tiene la capacidad de presentar varias emociones al mismo tiempo. Yo puedo presentar rabia y tristeza, como puedo presentar alegría y sorpresa, y en este caso él presentó desde un punto de vista de las emociones, sentía rabia, pero también se sentía desestabilizado. Avanzamos con el siguiente video de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, en donde él estaba hablando acerca de una de las medidas que buscó implementar. Y hace un gesto que me llamó muchísimo la atención apenas lo vi, y que seguramente ustedes, como todo lo que les he dicho, no van a poder dejar de verlo a partir de ahora. Que haya muchos electores conservadores, incluso que no son conservadores, refractarios, que tengan dudas sobre esta decisión, pero lo que les puedo garantizar a unos y a otros es que va a ser buena esta decisión para la convivencia en Cataluña y por tanto en España, y en segundo lugar, que evidentemente todo lo que hagamos estará dentro de la Constitución, de nuestra Constitución española. En ese momento él dice que a pesar de que sus detractores no estén de acuerdo con esa política o con esa ley que él busca implementar, él dice: yo estoy seguro que esta medida va a ser beneficiosa para el pueblo, y se señala a sí mismo. Entonces, cuando una persona dice que hay algo que va a ser beneficioso para terceros, para el pueblo, para mis empleados, porque estos gestos, no solamente sino cualquiera de los gestos que he explicado, puede darse en cualquiera de los escenarios, y cualquier persona puede presentarlo. Entonces, si yo digo que una medida, si una política va a ser beneficiosa para terceros, lo lógico es que el gesto vaya hacia afuera. Si yo digo que esa es una medida que será beneficiosa para el pueblo y me señalo a mí, es porque yo considero que esa medida va a ser más beneficiosa para mí que para el pueblo. Y estos son pequeñas filtraciones que emite nuestro cuerpo. Es por eso que a partir de ahora, si ustedes están haciendo una negociación y esa persona con la que están cerrando la negociación les dice: mira, yo estoy seguro que este negocio va a ser muy beneficioso para ti, y la persona se señala a sí mismo, entonces es una pequeña filtración a nivel inconsciente de que quizás esa persona esté cerrando esa negociación contigo porque perciba que existen más beneficios para él que beneficios para ti. Ahora bien, si vemos desde un punto de vista visual, vemos como hay un incremento de parpadeo, y esto normalmente solemos hacerlo cuando lo que estamos diciendo nos causa estrés, porque a nivel cognitivo el cerebro necesita más estímulos, bien sea visuales, auditivos o kinestésicos, y por tanto el cerebro de alguna manera lo manifiesta de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Que Pedro Sánchez, en esta oportunidad, existen altas probabilidades que él esté pensando que esa medida le beneficia más a él, y a nivel cognitivo está tratando de buscar ideas para argumentar, en este caso, su planteamiento. Así que, bueno, este fue el video que quise recopilar del mandatario o del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez. Y como último video, en esta oportunidad quise compartir con ustedes quizás un político que ha llamado mucho la atención, digamos, por la manera en que tiene tantos problemas al momento de comunicarse. Estoy hablando de Joe Biden. Y hay muchas personas que dicen que existen altas probabilidades que comience a tener deficiencia a nivel cognitiva, que comience a verse deteriorado por su gran edad. Recordemos que es el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos, y bueno, ya ha tenido diferentes episodios en donde se ha quedado dormido en reuniones, en discursos, ha saludado a personas imaginarias, es decir, estrecha la mano en un sector y resulta que en ese sector no hay absolutamente nadie.
Y bueno, en esta oportunidad él saluda a Hillary Clinton, que es una de las personalidades más emblemáticas dentro del Partido Demócrata, y hace un gesto que ya he comentado con ustedes en anteriores oportunidades o al inicio de este podcast, y es la manera en cómo su cuerpo genera rechazo al contacto con Joe Biden. Aquí vemos cómo inmediatamente al momento de establecer el contacto físico con Joe Biden, ella busca apartarlo colocando su mano en el hombro. La mano de Hillary Clinton está sobre el hombro de Joe Biden, y esto es una señal de querer apartarme de esa persona. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos de Joe Biden? Que la agarra en esta ocasión por la espalda, y la manera en cómo la sujeta es una forma muy evidente de personalidad, de personas que consideran que aquello que yo estoy tocando me pertenece. Esto sería un gesto normal en novios, en matrimonios o con nuestros hijos, por ejemplo. Pero si lo hacemos con un amigo, bueno, tendría que ser un amigo de extremada confianza. Si este gesto ustedes lo ven en el día a día, ustedes inmediatamente piensan de forma consciente, tiene que existir demasiada confianza entre estas personas para que establezcan contacto físico de esa manera o de esa intensidad. No está mal establecer contacto físico de esta manera. Lo que sí estaría mal es que yo perdure el contacto físico sabiendo que esa persona me emite señales en donde me dice que no se siente cómoda o no se siente cómodo con el establecimiento del contacto físico que yo estoy haciendo. Y vemos cómo inmediatamente al finalizar el contacto en el hombro de Joe Biden, Hillary Clinton hace esas pequeñas palmadas, e incluso a diferencia de Luis Ignacio Lula da Silva que comentamos al inicio, ella lo hace de una manera más notoria. Recordemos, cuando nosotros veamos este tipo de gestualidades, es una señal bastante fiable para decir, bueno, ya es momento de cortar este contacto físico porque la persona no se siente cómoda o no se siente cómodo con mi presencia. Y aquí hablamos también del sistema límbico. El sistema límbico es la parte más sincera de nuestro cerebro. Si ustedes en alguna oportunidad han vivido una situación en donde su vida haya corrido peligro, han estado en un incendio, si han estado en un terremoto o si simplemente han estado en una situación en donde no quieren estar presentes en ese lugar, su cuerpo de alguna manera va a buscar alejarse de eso que les estresa, porque algo que tienen que tener claro es que nuestro cuerpo no se acerca a algo que le desagrada. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta ocasión Hillary Clinton con su cuerpo busca alejarse de Joe Biden. Sin embargo, se ve limitada a ese alejamiento porque Joe Biden sigue agarrándola de la espalda. Ahora bien, ¿qué es lo que hace en esta oportunidad Hillary Clinton? Continúa haciendo esas pequeñas palmadas hasta que llega un punto en donde Joe Biden sí lo percibe y la suelta. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta? Que las personas en muchas de las oportunidades no les van a decir de manera verbal: no me siento cómoda con tu presencia, no me siento cómodo con tu presencia. Porque en esas ocasiones quizás las personas tienen algún tipo de timidez, se sienten cohibidas al decir eso. Sin embargo, nuestro cuerpo dice lo que nuestra boca calla. Y son pequeñas señales que a partir de ahora ustedes no van a poder dejar de ver. Hemos analizado, hago un pequeño repaso de las personas que hemos analizado: Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Javier Milei, presidente de Argentina; Vladimir Putin, presidente de Rusia; Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España; y Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Ellos han presentado diversas gestualidades que ustedes también pueden presentar en algún momento de su vida. No está mal estos gestos, repito, lo mal estaría que si yo haciendo estos gestos veo que la persona comienza a generar rechazo, es un error garrafal continuar estableciendo contacto físico. Este ha sido el top 6 de los políticos que más me han preguntado a través de las redes sociales.
y que he recopilado pequeños fragmentos de esas entrevistas o esas interacciones que a mi parecer han brindado más información con su lenguaje corporal. Por supuesto, la invitación es a que me escriban a través de mis redes sociales, @VictorCanelo, @Instituto No Verbal, o también pueden dejar sus comentarios a través de YouTube. ¿Cuál personaje del mundo de la política, cuál personaje del mundo del entretenimiento les gustaría que analizara? Y siempre tomando en cuenta que no influye la ideología política, no influye la forma de pensar de ese personaje que estamos analizando, porque en el caso de la política no analizamos política, analizamos los gestos que presentan los políticos. Así que bueno, de esta manera finalizamos este episodio del podcast Lo que no te dicen las palabras. Les recuerdo, el único podcast en la actualidad de lenguaje corporal en el mundo de habla hispana. Quien tuvo el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Por supuesto, recordándoles que se suscriban, comenten y compartan este contenido que hacemos por y para ustedes. Y no me puedo despedir no sin antes decirles que todo esto está bajo la producción de Fabián Morales y la dirección de Carlos Peña, mejor conocido como Carlos Creando. Y ahora sí, será hasta una próxima oportunidad.